de una cosa que tal vez como lectores no nos importe tanto, pero como escritores, vaya que nos va a interesar. Muchas veces se nos pregunta, ¿y tú qué sentiste al leer esta obra, este texto, este ensayo, este poema, esta cosa híbrida? Pero poco nos preguntamos, ¿por qué lo sentí? Y es que se tiene muy mal posicionada la literatura en este aspecto. Normalmente creemos que un texto debe ser plano, y un texto debe ir introducción, nudo y desenlace. Normalmente se piensa que no se puede jugar con las letras escritas, que no se pueden crear sensaciones, que no se puede hacer que ese texto se mueva. Y vaya que se puede. Digo, si no sería como grabar una película en una misma toma estática todo el tiempo. Qué aburrido, ¿verdad? Así como el cine está conformado por movimientos de cámara, por composición en la fotografía, por música, por actuaciones, distintos recursos que conforman la narrativa, pues bueno, la literatura no se queda atrás. Sí, tiene su propio ritmo, tiene su propia composición y tiene sus propios movimientos. Tantas y tantas discusiones sobre qué literatura es buena y qué literatura es mala, cuando la respuesta se resume en una sola palabra: recursos. Todo lo que sentimos al leer una obra literaria tiene una razón de ser, un punto medio entre lo que uno percibe y lo que el autor planea transmitir a través de las palabras. Es ahí donde ocurre la magia. Para transmitir lo que sea que nosotros percibamos, el autor usa herramientas que llamamos recursos, o sea, formas, estrategias. Y hay infinidad de maneras para causar sensaciones. Puedo asegurar que ahora mismo un escritor en algún sitio está descubriendo una nueva forma de provocar miedo a su lector. Y también puedo asegurar que un lector en algún sitio está decepcionado porque ese mismo recurso no le remitió ni un poco de escalofríos. Exacto. No todos los recursos le pegan a todos los lectores de la misma forma. Un conjunto de recursos establece una narrativa que le da el alma a la obra. De verdad, no encuentro otra forma más acertada de decirlo. La narrativa es el alma. Así como en el cine se crea un ambiente especial gracias a los movimientos de la cámara, la música, la composición de la fotografía, cómo están colocados los objetos en el cuadro, la literatura no se queda atrás. Uno de los recursos más comunes en la literatura es usar frases cortas para transmitir la sensación de rapidez, por ejemplo, y usar frases largas para alentar el tiempo en la narración. Igual pasa en el cine, exactamente igual. Las tomas cortas generan la sensación de rapidez y las tomas largas, un paso lento. ¿Ven? No son tan diferentes. Así que dejen de pelear. Omitir información o colocar información también es un recurso. Y es muy curioso ver cómo autores que escriben muy diferente y utilizan recursos que son contrarios totalmente se pelean entre sí por cuál es la forma correcta de escribir. Y uno de los autores que yo creo que sabe demasiado de narrativa es Neil Gaiman. Sus obras, de verdad, son muy distintas entre sí. A veces el enfoque es en la forma y a veces en el fondo. Neverwhere, por ejemplo, está mucho más enfocado en el hilo argumental y en la creación de un mundo. Tiene muchos personajes. Usa muy poco la retórica en el texto, pero la usa mucho en el contenido. Y es que la forma que usa para criticar a la sociedad y su desprecio a los indigentes termina siendo una metáfora cuando Gaiman lo representa con, literalmente, indigentes que no pueden verse. Por otro lado, El océano al final del camino, escrito también por Gaiman, es una historia más simple, con pocos personajes y con un uso exquisito de la retórica en el texto mismo. Aquí Gaiman se centra más en la forma de las palabras, en los espacios, en una historia más introspectiva y hasta cierto punto existencial. Apreciar las distintas formas de narrativa y quizás elegir aquella que más nos acomode es lo ideal. También Tolkien, por ejemplo, tiende a ser descriptivo y lento, cosa que para muchos es hipnotizante y para otros es aburrido. En mi caso, bueno, yo tocaba el cielo y después me tiraba al piso dando vueltas sufriendo una crisis de placer mental infinita.
Si seguimos con la analogía del cine, entonces la composición sería ¿qué palabras se dicen en qué momento de la obra? Conocí una obra por ahí cuyo nombre no recuerdo, que hablaba sobre la muerte. Todo el texto era una agonía tan bien escrita que uno de verdad quería terminarlo ya. La última palabra del texto era vida. En serio, la sensación de leer esa palabra después de todo un embrollo de sufrimiento. La música sería el ritmo adquirido con las palabras, y no solo hablo de las rimas, aquí es cuando Fanny saca su lado romántico. Y sí, las palabras también tienen un eco, hablan por ellas mismas, y es que uno no percibe lo mismo leyendo dos palabras, aun cuando sus significados sean similares. Por ejemplo, anciano no suena igual que viejo, o chocho, o longevo. Cada palabra tiene su propia personalidad, y esto termina repercutiendo en la sensación que nos produce, por cómo se ve, y no tanto por su significado. Y sí, también en un texto es muy importante esto de mostrar y no decir. A veces tendemos mucho a sobreinformar a nuestro lector cuando se necesitan muy pocas palabras, de verdad, a veces una sola palabra, para que el lector pueda percibir eso que queremos transmitir. Por ejemplo, ¿por qué en vez de decir que Ana es una chica muy desordenada, no lo mostramos, por ejemplo, describiendo cómo se levanta de la cama y se tropieza con el montón de papeles que la noche anterior dejó tirados por ahí? El autor construirá a la persona en su cabeza por lo que él percibe, no por lo que tú describas directamente. Igualmente en los diálogos, de verdad, a veces una palabra vale más que 1000 de ellas. No hace falta enterarnos de todo o sobreinformar al lector. Una muy usada es, por ejemplo, utilizar monstruos como metáforas del miedo o de cualquier clase de flagelación humana. Bien lo hacía Lovecraft y otros autores. En Un monstruo viene a verme también vemos algo así. Y no, estas cosas no están hechas para que el lector lo deduzca directamente, pero sí ayuda a crear un concepto en su mente. Uno que quizás si el lector escribiera literalmente como, oh, este personaje tuvo miedo, punto, no se recibiría tan fácilmente por el lector. Y es que bueno, da más miedo saber cómo se siente un personaje por lo que está representando, lo que está viviendo, que decir que tuvo miedo. Estos conceptos ayudan a sentir más que a pensar. Porque de verdad, la retórica no solamente es escribir que tus labios son de fresa, como metáfora de que son rosados. Eso ya quedó muy atrás. De hecho, creo que la metáfora se explota mucho más en el contenido del texto, más que en la forma del texto. Y de verdad, figuras retóricas hay cientas y cientas y cientas. Pero no quiero hacer muy largo este video y poco a poco iré hablando de cada una de ellas. Y bueno, ¿qué pasa? Tenemos autores y lectores peleando todo el tiempo por la narrativa de la literatura. Van a odiarme por esto, pero lo tengo que decir. No es que Crepúsculo sea una mala obra. Es que está escrita con recursos diferentes a otras y tiene otros objetivos diferentes a otras. Dicho esto, me voy a retirar lentamente. Yo soy Fanny Llamas y siempre diré, no leas, deja que las letras escriban en ti.